Amigos de Edificando en la Fe, una vez más les saludo a cada uno de ustedes, queridos oyentes, un servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza, y en esta ocasión para continuar la historia de fe, cómo llegué a la verdad. He titulado esta historia de fe, Dejé los lentes que condicionan el entendimiento, porque ciertamente tener un color de lentes, de los espejuelos, los cristales, los vidrios de unos lentes, condicionan lo que uno ve, porque todo lo que uno ve simplemente lucirá conforme el color de esos lentes. Pero dejé los lentes que precisamente condicionan el entendimiento, para poder ver, como dice Pablo, a cara descubierta. Mi cambio para pastorear a una congregación mucho más grande que la que pastoreé en la ciudad de Chulucanas por más de 7 años. Fui cambiado de Chulucanas en esa organización pentecostal en la que estuve por muchos años, más de 27 años, casi 28 años. Esa congregación a la que fui, pues era mucho más grande. Si Chulucanas tenía cerca de 100 miembros, aquella congregación en Huánuco tenía, o llegó a tener, en mi estadía en esa ciudad, 1000 miembros. Entre los asociados, pues, sobrepasaban las 3000 personas. Pero esto me llevó a profundizar en el tema del gobierno de la iglesia. En aquel tiempo preparé una enseñanza buscando respaldo en el Nuevo Testamento para la línea vertical de autoridad de los absorbentes y dominantes superiores de la denominación. Aunque, pensándolo bien, realmente en la denominación, sobre todo aquí en el país, funcionaba una autocracia. Un solo hombre era el que gobernaba todo a voluntad. El planteamiento consideró la indispensable intervención de los apóstoles al principio de la iglesia, y esa autoridad me pareció que calzaba perfectamente en el sistema autoritario en que vivía. Así que vean el método era ir a la Biblia a buscar cosas que respalden una forma ya establecida, aunque poco bíblica. Pero como siempre quise ser sincero conmigo mismo y delante de Dios, entonces noté que algo no encajaba en la aplicación contemporánea de ese sistema vertical apostólico. El problema radica en que hoy no hay apóstoles. Así que tampoco debe haber una dependencia a los dictados de un individuo, por más que este individuo quiera colocarse a sí mismo títulos como profeta, ungido y etc. Los apóstoles controlaron en un primer tiempo, controlaron la obra de la iglesia debido a que por la imposición de manos o por la presencia de los apóstoles se daba el Espíritu Santo a los creyentes. Es decir, los apóstoles jugaban un papel muy importante en dar el Espíritu Santo en ese primer tiempo de la iglesia. Pero ante la desaparición de los apóstoles, ningún pastor, maestro o evangelista suministra el Espíritu de Dios, sino que más bien ahora es conforme nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías Jesús, indicó que funcionaría como cosa común y permanente del actuar de Dios en la vida de la iglesia, en Juan 7:38, donde es claro que para recibir el Espíritu Santo solo basta creer en las palabras de Jesús y en el ministerio de Jesús, creer en Jesús en el marco de las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Es decir,
creer en Jesús, pero en su realidad de Mesías, largamente anunciado y profetizado que había de venir. El Mesías rey de Israel, que según los profetas y Gabriel, el ángel, se lo dijo a María, Jesús reinará en el reino de Dios para siempre. Lejos de la organización mundana de las denominaciones religiosas, entendí por allá por el año 2006 que la iglesia solo debe funcionar con pastores y diáconos, como se resume en el inicio de la carta a los filipenses. Así funcionaba la iglesia de Filipo. Pastores y diáconos, no había una superorganización. Desde luego los evangelistas son ancianos de la iglesia que trabajan en predicar, se dedican a eso, a predicar y a evangelizar. Lo que siguió en mi vida fue el tema del sostenimiento económico ante la total ausencia de instrucciones y prácticas pertenecientes al Antiguo Testamento. En la historia temprana de la iglesia no se halla ninguna de esas formas antiguas. Recuerden, 3 tipos de diezmos, primicias y cosas como esas en la historia de Israel. Partí del sencillo razonamiento que si los apóstoles no tomaron jamás lo que los levitas, porque no les correspondía, al no ser sacerdotes levitas, por no pertenecer a dicha tribu, si lo hubieran hecho los apóstoles, eso hubiera determinado la muerte de ellos, porque habrían profanado las cosas santas, según los conceptos que se manejaban en Israel. Esto es cierto para nuestro Señor Jesús, que era de la tribu de Judá. Recuerden, el Señor Jesús era de la tribu de Judá, Hebreos 7, 12 al 14. El tomar lo que los levitas tomaban hubiera precipitado la muerte del Señor, pero no en obediencia, sino por irrogarse un derecho reservado para la familia que servía al culto en el templo de Jerusalén. Sin embargo, eso por supuesto, según observé en la Biblia, no significa que el creyente en las palabras de Jesús y comprometido con la causa de llevar el evangelio a las naciones, no quiere decir que no debe sentir el compromiso. No quiere decir que no debe sentir la responsabilidad. Debe sentir la carga, debe sentir la responsabilidad, tanto como para darle manutención a aquellos que le pastorean y que le dan de lo espiritual, le enriquecen de lo espiritual, como Pablo dice. Si yo siembro lo espiritual entre ustedes, ¿será gran cosa que yo coseche lo material? La respuesta es no, no es demasiado pedir que ellos retribuyan a aquellos que hacen la obra del ministerio en pastorear, en ayudar a pastorear las ovejas de Dios. Los que están al cuidado de las ovejas de Dios, pues toman la leche del rebaño, dice Pablo. Nadie, por supuesto, puede decir que trabaja en cuidar ovejas y que no se mantiene de la leche de esas ovejas. Pablo coloca estas cosas, inclusive habla del obrero cristiano, dice: no pondrás al buey que trillare, no pondrás bozal, no le pondrás bozal al buey que trillare. Lo que significa que mientras se trabaja, también se recibe las cosas que son necesarias para el cuerpo. Aquí no se está hablando en ninguna manera de hacerse rico, aquí se está hablando de recibir la manutención, de recibir las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Cómo se sostiene el día de hoy la evangelización? Recordemos que Pablo reprende y exhorta a congregaciones mezquinas que no querían compartir con él ofrendas en metálico,
Y él les dice, yo a ustedes los he servido gratis, pero a otras iglesias las he despojado para servirlos a ustedes. Lo que quiere decir que él recibía ofrendas en metálico para su manutención y también para ejercer o efectuar la obra de Dios, de predicación. Y él recibía de congregaciones generosas, pero lamentablemente habían congregaciones que no eran generosas, sino más bien mezquinas. Y él les dice a ellos, o sea que yo he trabajado por salario, a mí me ha dado salario otra congregación para servirlos a ustedes que no me han dado nada. Esas cosas las reprocha Pablo. Lo que quiere decir que él entiende que en la obra de Dios, pues todos deben participar en esto de dar y recibir. En esto de dar y recibir. Gracias a Dios, algunas congregaciones eran conscientes y enviaban ofrendas que Pablo llamaba olor grato, olor agradable delante del Padre Celestial. Porque no es que sea un escándalo dar para mantener a los pastores y evangelistas. No es un escándalo para nada dar a fin que de repente puedan costear los gastos propios de la evangelización. No, al contrario, eso es lo correcto. Lo que no se debe hacer es lo que hicieron lamentablemente los sacerdotes de los días del Señor Jesús, que se habían enriquecido en terrible forma, dado que manejaban los ingresos de los fieles en Israel. Ellos se habían hecho gran riqueza, habían hecho rapiña, devoraban casas enteras. Aún hasta los fariseos y escribas. Imagínense los sacerdotes. Los sacerdotes del templo de los judíos inclusive contrataban testaferros o personas que trabajaran de repente vendiendo animales para los sacrificios. Todo convenientemente adaptado para que ellos se hagan de pingües ganancias. Así que podemos ver nosotros cómo la clase sacerdotal se había hecho muy rica en Israel. Esos eran los saduceos, los que manejaban inclusive la vida política en los días de Israel. Desde luego, el manejar la vida política en Israel allí tenía que ver con que ellos pretendían una teocracia, ¿no? Nada tiene que ver que el día de hoy alguno tenga aspiraciones políticas en la boca negra del lobo mundanal, ya que la política internacional yace bajo el maligno y están bajo el engaño de Satán. Amigos y hermanos, les digo cada una de estas cosas porque cuando pude ver que en la congregación en realidad hay una manera bíblica de gobernarla, pues entonces abrí mi corazón a esa forma bíblica en donde hermanos maduros son los pastores de aquellos que son enseñados en las palabras de nuestro amado Señor Jesús. Y estos hermanos maduros pues pastorean, también evangelizan, aman, enseñan, hacen obra de maestros, porque aman a Dios, aman a Jesús y aman esta obra preciosa de conformar el cuerpo del Mesías. Pero no como emperadores, sino como hermanos preocupados por sus hermanos más pequeños. Son como el siervo fiel y prudente que da alimento a sus consiervos a tiempo, hasta que venga el Señor Jesús. En definitiva, si Jesús ni sus apóstoles usaron de prerrogativas levitas, recogiendo lo que se recogía en ese tiempo para enriquecerse, entonces, ¿por qué el día de hoy los toma la iglesia y los convenidos pastores para hacerse ricos? ¿No deberían más bien recibir las bíblicas ofrendas según lo que cada uno tiene y según lo que cada uno haya prosperado? Por supuesto, con generosidad, con liberalidad, sí, sin mezquindad, porque los avaros no heredarán el reino de Dios. Pero recibir todo esto para tener abrigo y para tener alimento, eso es agradable a Dios. Y para poder impulsar este trabajo de ganar a otros para el reino de Dios. Vamos a continuar. Dejé los lentes
que condicionan el entendimiento, edificando en la fe. Hasta la próxima.